Eh, Hola, soy de la Facultad de Ciencias Económicas de la carrera de Comercio Exterior y Negocios Internacionales. Mi nombre es Chávez Flores Elena, soy de séptimo semestre y el tema es sobre la contaminación atmosférica, los principales gases contaminantes, efectos biológicos y no consecuencias sociales, ambientales y sanitarias. ¿Qué es la atmósfera? Como primer punto. Es la capa gaseosa que rodea a la Tierra. Esta capa sella cada capa del planeta y nos protege del vacío del espacio, especialmente de la radiación electromagnética emitida por el Sol y de pequeños objetos que vuelan a través del espacio, como los meteoritos. Esta capa también contiene oxígeno, gas esencial y que todos respiramos para vivir, lo cual se va clasificando la atmósfera en cada etapa desde principio a fin, pero esto lo vamos explicando más adelante. ¿Cómo se formó la atmósfera y cuál es su temperatura? Se cree que la Tierra se formó hace unos 5.000 años, que muchos de esos gases de nuestra atmósfera fueron expulsados al aire por los primeros volcanes. Luego, durante los primeros 500 millones de años, habría tenido poco o nada de oxígeno libre alrededor de la Tierra. La temperatura varía considerablemente a diferentes alturas, como frío o calor. Se encuentra cerca de la mesopausa, aproximadamente de 80 kilómetros sobre la superficie, alcanzando valores tan bajos o tan altos. Como dije hace un momento, en zonas cálidas o zonas de frías, de acuerdo a los niveles de las radiaciones que se encuentran. Las estructuras y capas de la atmósfera. Tiene una estructura enumerado desde el suelo hacia el cielo, como dije desde un principio, de principio a fin. Las capas de la atmósfera contienen de diferentes fases que en la otra lámina les voy a explicar acerca de los conceptos un poco más de cada uno. Pero en esta lámina vemos las imágenes de cada una de las capas. Entonces aquí tenemos la troposfera. Es la capa atmosférica más baja que se desarrolla a la troposfera, ya que contiene el mayor volumen del vapor del agua de la atmósfera. La estratosfera es crucial para la vida, ya porque en la Tierra pertenece y hay pequeñas cantidades de ozono que forman el oxígeno que impide que los rayos ultravioleta nos afecten a nosotros los seres humanos. La mesósfera. La mayoría de las estrellas fugaces tienen un tamaño de un grano de arena y se queman antes de entrar a la estratosfera o la troposfera. Sin embargo, se pueden ver las estrellas fugaces a través de la mesósfera, de que estoy hablando, los estrellas fugaces, los meteoros ardientes, los polvos y rocas del espacio del exterior. La ionosfera. Absorbe las ondas del radio de la alta frecuencia y refleja las partículas del viento solar. En esta capa se crean las auroras, llamadas también luces del norte y del sur. Este lugar de la ionosfera es muy visitado por los turistas, ya que les da la curiosidad por sus hermosas luces, por sus hermosos colores y la tranquilidad que se puede vivir en ese lugar mientras se observa la aurora que se fue realizando a través de la ionosfera. Un ejemplo claro que lo podemos ver hoy en día. La termósfera. Es la capa más gruesa de la atmósfera. Contiene gases más ligeros, principalmente oxígeno, helio e hidrógeno. La exósfera. Se funciona como el espacio interplanetario o espacio entre los planetas. Muchos satélites, órbitas en la Tierra realizan o ven los meteorológicos y lo estudian a través de realizaciones de software. Como siguiente punto tenemos la contaminación atmosférica. Primero, la contaminación puede tener carácter local cuando los efectos ligados al foco se sufren las inmediaciones del mismo o global. Los caracteres y contaminantes se ve afectado al equilibrio del planeta y las zonas alejadas que contienen los focos emisores. Segundo punto,
Es la presencia en el aire de materias o formas de energía que implican el riesgo, daño o molestia graves para las personas y bienes de cualquier naturaleza, así como los que puedan atacar a distintos materiales o reducir la visibilidad, producir olores desagradables. En este punto es muy importante tener en cuenta la contaminación atmosférica, ya que existen hoy en día personas que no les importa y por lo general les importa es el dinero, como uno de ellos ciertas industrias que tienen sus fábricas y con el humo contaminan el aire, pero no hacen unas medidas de inmediata para arreglar ese problema quizás, o los desagües, ya que todo esto puede afectar a nuestra salud provocando enfermedades. Como siguiente punto tenemos los principales contaminantes atmosféricos. Tenemos dos puntos, primarios y secundarios. Los primarios son los que emiten directamente a la atmósfera como dióxido de azufre, que daña directamente a la vegetación y es irritante para los pulmones, hasta puede provocar el cáncer. Se realiza mediante la dispersión, la emisión, cuando uno respira. Respira los gases que tienen estos efectos de azufre en este caso. Como secundario, tenemos que son aquellos que se forman mediante procesos químicos atmosféricos que actúan, que se forman al oxidarse el contaminante primario y se forma a partir del oxígeno. Ambas se lo pueden utilizar como fórmulas O3 u O2. Se depositan en la superficie de la Tierra por la precipitación, deposición seca o húmeda e impacta a los determinados receptores como las personas, animales, ecosistemas acuáticos, bosques, cosechas y materiales. Es decir, que la atmósfera afecta a tanto seres humanos, los sistemas acuáticos y los terrestres, la ecología. En el siguiente tenemos la contaminación atmosférica a escala local. Esto de aquí, he considerado que hay tres aspectos bajo mi criterio. Uno es la lluvia ácida, es aquel que cae a través de una atmósfera y no contaminada llega a la Tierra con un pH ligeramente debido al dióxido de carbono, como se encuentra en la atmósfera, y podemos observar un ejemplo al que está en la imagen al lado derecho de cómo cayó una lluvia ácida. Segundo, tenemos el calentamiento global. Primero se detecta los cambios climáticos, luego el agotamiento de la capa de ozono estratosférico y ocasionando enfermedades tanto animales y seres humanos. Sequías y el calentamiento global puede provocar hambre porque se secarían la agricultura, las industrias dejarían de fabricar y todos estuviéramos con los problemas quizás sociales o políticos. La alteración de la capa de ozono. Una de ellas es la provocación de la capa del agujero en el ozono que se hizo en la capa. Eso fue descubierto en el año 1957, así como vemos en la imagen que los científicos han estado examinando la capa de ozono y se puede observar que hay un agujero. Esto significa que se eliminan las aguas solubles y puede llegar a existir una radiación solar que llegará más fuerte de lo debido, lo cual esto nos puede perjudicar mal para los animales y seres humanos porque provocaría cáncer o muertes. Los principales tipos de contaminantes en el aire. Aire y gases. Dióxido de azufre y el plomo. El dióxido de azufre es la parte de un grupo de gases altamente reactivos conocidos como óxidos de sulfuro. Las principales fuentes de emisiones se provienen de la combustión y combustibles fósiles que se centran en eléctrica. Todo esto tiene un 73% de instalaciones e industriales, alto para combustibles y barcos grandes. En el plomo, es un metal que se encuentra cerca naturalmente en el ambiente, así como en productos manufacturados. Las principales fuentes de emisiones del plomo han sido de los combustibles en los vehículos de motor, carretera, automóviles y camiones. Hoy en día los más altos niveles de plomo es en el aire, que se encuentra cerca a las fundiciones del plomo.
Los efectos biológicos y consecuencias sociales, ambientales y sanitarias. Como primer punto, son muchos de los efectos a corto y a largo plazo que la contaminación atmosférica puede ejercer sobre la salud y personas. Como vemos en la imagen, los animales, la vegetación y las frutas. Segundo, la sociedad. Efecto de la contaminación atmosférica urbana que aumenta el riesgo de padecer enfermedades respiratorias, ya sea aguda como la neumonía, crónicas, puede provocar el cáncer de pulmón y enfermedades cardiovasculares. A nivel mundial, como tercer punto, los factores ambientales incluyen al nacimiento y saneamiento de deficientes y el amplio uso de las plaguicidas que contribuyen en forma importante para la ocurrencia de enfermedad, es decir, la contaminación sanitaria. Es importante tener en cuenta cada ambiente, cada área con su registro sanitario o cuidarlos nosotros mismos, desinfectando, limpiando, entre otros aspectos. En el ámbito social y ecológico, hablamos de manera ambiental. Lo necesitamos todos los días, ya que nuestro planeta Tierra es nuestra casa, primera casa, y nos sirve para beber, vivir, producir alimentos, transportarnos, realizar producciones a través de las industrias, pero también eso afecta a nuestro sistema, ya que las industrias, como dije anterior, deben de tomar medidas para provocar de manera lenta la salida de humo o que realicen su labor sin contaminación. Y también necesitamos los animales y las plantas. Bueno, en mi entorno problemático, de acuerdo a eso, yo considero lo más importante los siguientes puntos. Las sustancias que provienen a fuentes naturales. 4 aspectos. Primero, adquirir coches bajo consumo o eléctricos. Su uso permite prescindir el combustible y así ahorra petróleo. Segundo, caminar o ir en bicicleta. No producen contaminación atmosférica, además se ahorra dinero. Tercero, cuidar las zonas verdes. Contar con áreas verdes con especies nativas que nos ayuden a producir ecosistemas y formar barreras naturales. Cuarto, fomentar uso de transporte público. Estos paneles que proporcionan a los ciudadanos informan sobre los autobuses. De poco a poco se va curando la capa de ozono. Bueno, de acuerdo a mi entorno, elegí estos 4 aspectos porque los considero muy importantes y además, de acuerdo a donde estoy, en La Redonda, que es mi entorno, lo que más veo son vehículos, pero existen personas que por más que estén cerca de algún lugar, no se van caminando o no se van en bicicleta por motivo de que tienen su vehículo. En cambio, yo pienso que no debe de ser así, porque si uno está en un camino corto, es necesario caminar. Uno, porque se va ejercitando, o usando la bicicleta, ya que ahorras energía, dinero, porque no comprarías combustible. Luego, cuidar las zonas verdes me parece muy importante, ya que esto nosotros podemos respirar el oxígeno que nos dan las áreas verdes de manera natural y pura. Fomentar el transporte público en caso de que no tengamos un vehículo o el camino sea largo y así sea que tengamos bicicleta. Pienso que un bus contamina menos y además lleva entre más multitud que un auto. Bueno, y como último punto tengo mi criterio personal como aporte de ciudadano. Yo como ciudadano, mi aporte es que actualmente uno de los campos de estudio interdisciplinarios ha venido recibiendo una atención priorizada por parte de la comunidad científica mundial. La preocupación por el medio ambiente forma parte de un discurso de la sociedad occidental. El ambiente es todo lo que nos rodea como personas, es decir, el sistema de elementos bióticos y abióticos en la socioeconomía, en la gestión ambiental, interactúa al hombre y se adapta al mismo, transforma y utiliza en satisfacer necesidades. Bueno, este fue mi criterio y pienso que es importante que nosotros como seres humanos tomemos conciencia acerca de lo que estamos haciendo, de lo que vamos a hacer y lo que se debería de recuperar, ya que es nuestro planeta y es donde nosotros vivimos. Mientras más las cuidemos,
mejor se curará la capa de ozono, ya que de acuerdo a lo investigado, la capa de ozono no se curará de poco a poco. Entonces, aquí tenemos la bibliografía y les agradezco mucho por su atención.